Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo número 1, ya que los días miércoles estamos estudiando esta carta a los Romanos y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo y nos encontramos aún en el capítulo 1, donde vamos a leer la continuación de el pasaje que hoy corresponde. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, recordarán que en la última oportunidad estuvimos reflexionando en los versículos 16 y 17 que dijimos constituían la esencia del mensaje que Pablo quiere transmitir a través de esta carta a los romanos. Es un par de versículos muy condensados en donde todo el contenido de esta carta ha sido comprimido en esos dos versículos. Sin embargo, si usted nota algo, en esos dos versículos, donde lo que él está haciendo es presentar de manera muy resumida lo que es el Evangelio, él da por sentado un hecho, y es de que esta misma palabra que acabo de utilizar, la palabra evangelio, usted sabe que es una palabra que significa buenas nuevas, y esa expresión evangelio se utilizaba en el siglo I cuando de parte del Imperio Romano había alguna noticia que se tenía que comunicar a las personas. Estas noticias normalmente tenían que ver con eventos importantes, como por ejemplo que el emperador había ganado una guerra en algún lugar, o que las tropas romanas habían logrado conquistar algún territorio y que se había expandido el imperio. Otro tipo de noticia o de buena nueva era cuando nacía un hijo al emperador, también cuando un nuevo emperador asumía, porque el anterior había fallecido o había sido asesinado, cosas pues que se daban con alguna frecuencia en esta época. Pero todas estas noticias era lo que se llamaba evangelio. Entonces el evangelio era el comunicar noticias, pero que eran buenas, que eran positivas, o que por lo menos pues los romanos las veían así. Entonces Pablo toma esa palabra
para referirse al anuncio de la buena noticia que en Jesús, quien resucitó, nosotros tenemos ahora el perdón de pecados. Y como él lo resumió muy sustancialmente en estos versículos, él dijo que el evangelio, esta buena noticia, es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Entonces, el creer el anuncio de esa buena noticia equivale a la salvación. La persona se salva cuando cree a las buenas nuevas que Dios está transmitiendo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Es la que él también condensadamente resume en el versículo 17, cuando dice que en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Expliqué en la última oportunidad el concepto de justicia, que por las escrituras del profeta Isaías se había llegado a convertir en casi como un sinónimo de salvación. Entonces es como que si Pablo estuviese diciendo que en el evangelio se revela la salvación que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, y se apoyaba en el profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Entonces esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, que el justo vivirá por la fe. Es decir, el salvado, el que adquiere salvación, la adquiere por medio de la fe. Esa es la buena noticia, que ya no se trata de obras, de logros humanos, de cumplimiento de la ley, como había sido en el antiguo pacto, sino que ahora se trataba solamente de creer. Ahora, en todo este resumen, como le digo, Pablo está dando por sentado algo. O sea, desde el momento en que él habla de evangelio, es decir, de buenas nuevas, está dando por sentado que el ser humano necesita buenas nuevas. Ahora, yo le pregunto, ¿cuándo es que nosotros estamos necesitados de buenas nuevas? ¿Cuándo es que usted quiere escuchar buenas nuevas? Nos gusta y anhelamos, hermanos, escuchar buenas noticias cuando todo en el último tiempo ha sido negativo para nosotros, o ha sido una racha de malas noticias que vienen, que nos dicen que la tía Ana se enfermó, que atropellaron al sobrino, que al otro tío lo dejaron sin trabajo, que los ladrones se metieron en la casa del tío Paco. Y entonces es como una sucesión de malas noticias, y las cosas pintan tan mal que uno dice, bueno, aunque sea una cosa buena, quisiera saber yo, aunque sea algo positivo. Bueno, sin ir más lejos, hermanos, usted sabe que acá pues en nuestro país los medios de comunicación hacen mucho énfasis, creo, en las malas noticias. O sea, yo no digo que haya que ocultar la realidad, no, pero también cuando se enfatiza solamente lo negativo, y cuando se habla de todos los males pues que hay en nuestro país y que son de todos conocidos, entonces uno dice, bueno, pero una buena noticia no hay. Entonces, cuando las personas, todo a su alrededor es negativo,
desesperanzador, desalentador, entonces es cuando la persona dice: yo quisiera oír, aunque sea algo positivo, una buena noticia. Entonces, las buenas noticias, o sea, el evangelio, se necesitan cuando todo lo demás es negativo. Y por eso le digo, el solo hecho que Pablo esté hablando de evangelio, de buenas noticias, solamente eso está ya diciendo que el ser humano está en una condición en donde todo a su alrededor es negativo. Pero no solo eso, sino que también él ha hablado que este evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y quién es el que necesita salvación? Necesita salvación aquel que está en peligro de muerte. No es el que está sentado bajo un árbol en la playa el que necesita el salvavidas. A él no necesita que lo salven. Al que necesita que lo salven es el que está allá, adentro del mar, quizás arrastrado por una corriente de la cual no se puede librar y que se va a ahogar. Ese necesita que lo salven, necesita salvavidas. Entonces, cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, está dando por sentado que el hombre está en un peligro de muerte y que por eso necesita que lo salven. En otras palabras, al anunciar que la buena noticia es una buena noticia de salvación, está diciendo que el hombre está perdido y que por eso precisamente necesita salvación. Entonces vea, Pablo está partiendo que necesitamos el evangelio porque estamos perdidos, que necesitamos salvación porque necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos el evangelio porque nuestra condición sin Dios es una condición de desorientación, de temores, de penas, de desafíos que la vida nos da. Entonces, si Él ofrece salvación, es porque sabe que el ser humano está perdido. Igual, un médico, hermano, no irá a una ciudad donde todos están sanos. O sea, porque ahí no vaya quien necesite de sus servicios, sino que va a donde hay epidemias, donde están los enfermos. Entonces, si Él está ofreciendo remedio, es porque hay enfermedad. Pero entonces aquí viene la gran pregunta: ¿y de dónde Pablo saca que el ser humano está perdido? O sea, ¿por qué Pablo, para esto que va a hacer, que es presentar el evangelio y que él dice que es para salvación y que es por fe, él tiene que sustentarlo, él tiene que decir, en primer lugar, por qué el hombre está perdido? Y eso es lo que él hará en lo que resta de este capítulo 1, demostrar cómo es que el ser humano, o por qué el ser humano está perdido. Entonces comienza en el versículo 18 su argumento y dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Bueno, como siempre vamos a ir despacio. En primer lugar, habla él de la ira de Dios. Algunos tienen dificultades para poder relacionar a Dios con la ira. Bueno, comenzando porque es una expresión que aparece pocas veces en las escrituras. Por ejemplo, en Romanos, esta es la única vez que aparece la expresión la ira de Dios. La palabra ira va a aparecer
creo que unas 6 veces más. Pero la expresión ira de Dios, esa es la única vez que aparece en Romanos. Y en el Nuevo Testamento aparecerá unas 3 veces. Ahora, pero ¿por qué las personas tienen dificultades para relacionar a Dios con la ira y hablar de la ira de Dios como lo está haciendo ahí? Vea que la dificultad es tan grande que al inicio, en los primeros siglos de la vida cristiana, hubo un hombre llamado Marción, el cual en su época dio origen a una secta, podríamos decir, a los cuales se le llamó marcionitas, porque como él se llamaba Marción, entonces a los que siguieron las enseñanzas de Marción le llamaron marcionitas. Bueno, lo que le quiero decir es que Marción quitó esta expresión de este versículo. O sea, porque él no podía concebir que Dios tuviese ira. Llegó al punto de quitar la expresión, y por eso es que en los manuscritos que utilizaban los marcionitas no aparece la expresión ira de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema para aceptar la idea de la ira de Dios? Es que nosotros tenemos una comprensión equivocada de lo que es la ira. Porque nuestra concepción de ira es la ira humana. Lo que nosotros conocemos es la ira humana. ¿Y cómo es la ira humana? ¿Cómo es cuando una persona está llena de ira? Bueno, cuando alguien está lleno de ira, nosotros sabemos que tira lo que tiene a mano, insulta, dice palabras hirientes, se pone hasta rojo o roja de enojo, de ira. Y uno dice, uy, Dios mío, esta persona está llena de ira. Pero esa ira humana es una ira egoísta y que se manifiesta de una manera pecaminosa, como ya le dije, a través de maldiciones, a través de ofensas, a través de palabras hirientes. Entonces, como para nosotros la ira es pecaminosa, entonces no podemos entender cómo es que Dios tendrá ira. Pero esa es la experiencia humana. Ahora, en el caso de Dios, la ira de Dios no es algo espontáneo, porque esa es otra característica de la ira humana, que la persona no la planea, sino que hay algo que le incomoda y estalla en ira. En el caso de Dios no es así. La ira de Dios no es algo que se produce en él por una situación que le incomodó y le sorprendió. O sea, porque Dios no puede ser sorprendido por nada, porque Él conoce todo, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es una constante. Es algo que Dios permanentemente tiene ira, como ya lo vamos a ver en este mismo versículo. Pero esa ira no es un enojo de perder la cabeza o de herir, maldecir, dañar o romper cosas. La ira de Dios es el rechazo firme hacia las formas de pecado. Entonces, la ira es, hermanos, algo que, por eso le digo, es permanente en Dios. O sea, porque no es que Dios rechazó el pecado hace 3 millones de años, o que lo rechazó hoy a las 9 de la mañana, pero a las 10 ya Dios ya se había tranquilizado. La ira de Dios es una constante, porque no depende de circunstancias, de tiempos, de acontecimientos, sino que depende de una actitud de Dios frente al pecado, que como Él es santo, entonces Él tiene una actitud permanente
de rechazo al pecado. Él rechazó el pecado ayer, hoy y lo rechazará siempre, porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces esa ira es la oposición, digamos, que Dios muestra hacia las formas de pecado. Hoy por la mañana, hermanos, oí a alguien hablar que decía, realmente no entendí muy bien cómo era la cosa, pero se estaba refiriendo a alguien y decía, es que ese fulano es un resentido social, decía. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, es que el que no resienta una sociedad como en la cual vivimos es porque es cómplice de toda la maldad que hay en ella, ¿no? O sea, ¿cómo no nos va a resentir que, por ejemplo, este año alrededor de 43,000 niños dejaron de ir a la escuela por temor, por amenazas? ¿Y quién no va a resentir eso? El que no lo resiente es porque está peor que muerto, ¿verdad? Ahora, el hecho de que nosotros resintamos las cosas malas que ocurren en la sociedad, o como decía esta persona, que seamos resentidos sociales, no significa que nosotros toda la vida estamos amargados o que toda la vida andamos quebrando platos y tirando cacerolas, sino que habla, hermanos, de una cuestión interna nuestra que nos expresa en acciones pecaminosas o muy emotivamente intensas, sino que es algo que nosotros decimos, esto no está bien. Y lo podemos decir de una manera muy tranquila, como yo se lo estoy diciendo, esto no está bien. O tal vez usted solo en su casa pensando dice, esto no está bien, debería ser de otra manera. O el joven que se gradúa después de quemarse las pestañas para obtener un título universitario, y cuando ya lo tiene pasan 1, 2, 3, 4, 5 años y no obtiene trabajo, y lo mejor que le ofrecen es vender cacerolas de puerta en puerta o servir de mesero en un restaurante de comida rápida. Entonces, él dice, no puede ser esto. Esa es una indignación, pero que no se expresa de manera pecaminosa. Entonces, así es la ira de Dios. Dios no acepta el pecado. Entonces Dios está en contra de aquellos que hacen la maldad. Ahora vea, dice, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Note que hay una diferencia, porque la Reina Valera dice, la ira de Dios se revela. Y la Nueva Versión Internacional, que es la que estoy usando, dice, viene revelándose. Entonces, ¿por qué la Reina Valera dice se revela? En tanto que la NBI viene revelándose. Porque en el griego, la expresión que Pablo utilizó se encuentra en aoristo. Se lo explico de esta manera. En español usted sabe que tenemos 3 tiempos simples, se llaman: pasado, presente y futuro. Entonces nosotros podemos hablar de algo que ocurrió en el pasado, que está ocurriendo en el presente o que ocurrirá en el futuro. Y en base a si nos referimos a pasado, presente o futuro, así es el tiempo verbal que utilizamos para expresarnos. En el griego también existen los tiempos simples como pasado, presente y futuro, pero además existe el aoristo. El aoristo no existe en español, y por eso es que yo no le puedo poner un ejemplo en español de cómo es el aoristo, porque no existe. Y estaba viendo que en ciertos estudios lingüísticos que se han hecho, se ha encontrado que solamente en el griego y en el sánscrito, que es un idioma que se habla en la India y que es muy parecido al griego, tiene el aoristo.
Consecuentemente, como no existe en el español el aoristo, los traductores se ven en un problema a la hora de lo que se escribía en griego, en aoristo, poderlo pasar al español. Porque ¿cómo lo van a pasar? ¿En qué tiempo? Si el tiempo del original no existe en nuestro idioma. Ahora, solo hay un elemento que ayuda en esta discusión, y es que el aoristo es una especie de pasado. O sea, no lo podemos comparar con ninguno de los pasados que en español tenemos, pero es una especie de pasado. Entonces vea, la Reina Valera dice: la ira de Dios se revela. ¿En qué tiempo está traduciendo Casiodoro de Reina ahí? Cuando dice la ira de Dios se revela, ¿cuándo se está revelando? Correcto, en el presente, ahora. O sea, porque no dice se reveló, que sería pasado, no dice se revelará, que sería futuro, sino que dice se revela, es decir, hoy, en el presente. Entonces, pero ¿es esa una buena traducción cuando le acabo de decir que el aoristo es una especie de pasado y lo está traduciendo como presente? En cambio, la NBI lo traduce viene revelándose. Entonces no quita que se está revelando en el presente, pero añade el elemento que viene. ¿Desde cuándo? No dice cuándo, es indeterminado, ¿no? Pero cuando pone, ese es un pasado compuesto, ¿verdad? Porque viene revelándose. Entonces es una acción, digamos, que comenzó en un pasado indeterminado, que no sabemos cuándo es, y que en el presente continúa revelándose, y probablemente continuará revelándose en el futuro. Entonces, esta sería una traducción más correcta, ¿no? Porque por lo menos rescata el elemento de pasado o de pretérito que el aoristo tiene, ¿no? Pero vea, no es simplemente, hermanos, una cuestión aquí gramatical, porque recuerde que cada palabra puede variar la interpretación que un pasaje de la Biblia nos brinde. Porque, por ejemplo, si yo me baso en la Reina Valera, donde dice la ira de Dios se revela, es decir, se está revelando ahora, pero no se reveló ayer, y tampoco dice que se vaya a revelar mañana. Entonces eso me lleva a interpretar el pasaje como que hay algo que hace que hoy la ira de Dios se esté revelando, y que por alguna razón no se reveló en el pasado. ¿Entiende? La manera en que se traduce condiciona cómo yo voy a interpretar el pasaje. Pero en la otra traducción, cuando dice la ira de Dios viene revelándose, entonces me está diciendo que desde un tiempo indeterminado, antiguo, Dios ha venido manifestando su ira, y que se está revelando todavía en el presente, y que continuará revelándose en el futuro. Por eso yo le decía que la ira de Dios es una constante. O sea, Dios siempre está airado, y eso lo dice la Biblia, que Dios siempre está airado contra el impío. Entonces Dios está constantemente en ira. La ira de Dios está manifestándose. Se manifestó, se manifiesta y se manifestará. Entonces eso cambia totalmente cómo yo interpreto el pasaje. Por eso es que tal vez, hermano o hermana, usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿y por qué será que los que estudian teología tienen que estudiar griego, tienen que estudiar hebreo, si ya la tenemos traducida? Entonces, si ya la Biblia está traducida, ¿para qué yo necesito del griego? Para hacer una
interpretación correcta. Porque si no se manejan estas cosas, usted no sabe exactamente qué fue lo que se dijo y por lo tanto cómo se debe interpretar. Claro, usted me dirá, bueno, pero para aprender griego eso está cuesta arriba, ¿no? Y tiene razón, comenzando porque no hay muchos lugares en el país donde pueda estudiarlo. Ahí es donde es muy útil el uso de diversas traducciones. Porque mientras más traducciones usted tenga, eso le puede presentar, como en este caso, maneras en cómo otros han traducido el mismo pasaje. Y aunque usted no sepa griego, esas otras maneras en que ha sido traducido le da una idea de qué fue lo que en realidad Pablo dijo cuando él dictó esta carta. Bueno, el hecho es que la ira de Dios es permanente y dice se revela desde el cielo. Cuando habla del cielo lo hace únicamente por asociación. O sea, lo que quiere decir es que esa ira viene de Dios. Pero como ya mencionó el concepto ira de Dios, entonces para no tener que repetir la ira de Dios que viene de Dios, entonces dice la ira de Dios que viene del cielo, que es la morada de Dios, pero lo hace para evitar una redundancia. Y se manifiesta, se revela, dice, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Entonces, si uno se pregunta por qué Dios tiene ira todo el tiempo, claro, hay que aclarar, ¿no? Que así como Dios todo el tiempo está iracundo, también todo el tiempo Él está amando. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Es que si está lleno de ira, no está amando. Y si está amando, no puede estar lleno de ira. En el ser humano sí. En el ser humano así es, ¿no? Que el que está lleno de ira, quebrando la mesita de centro de la sala, ese no está pensando en amor, ¿no? Tendrá que tranquilizarse. Pero en el caso de Dios no es así, porque en el caso de Dios no son emociones, no son sentimientos. En el caso de Dios son principios eternos. Y como el amor de Dios es eterno, Él no puede dejar de amar ni un segundo. Pero tampoco puede dejar de tener ira ni un segundo frente al pecado, porque Dios es invariable. Entonces, ¿por qué Dios está todo el tiempo en ira? Dice por la impiedad y la injusticia de los seres humanos. ¿Qué significa la palabra impiedad? ¿Y qué significa la palabra injusticia? Bueno, la mejor manera de explicarlos, o la manera más fácil, sería que ponerlo en positivo. Impiedad es negativo, ¿no? Y lo positivo, ¿qué sería? Piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es el temor de Dios. La piedad es una vida recta, honesta. Piedad es el amor. Piedad es el perdón. Piedad es, como Filipenses lo dice, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. O sea, todo eso es la piedad. Entonces, ¿qué es la impiedad? Cuando todas esas cosas no están, cuando no hay nada de eso. Y lo mismo, ¿qué es injusticia? Injusticia es en negativo, pongámoslo en positivo. ¿Qué es justicia? Justicia sabemos que es equidad, imparcialidad. Cuando el culpable es culpable y cuando el inocente es inocente, y no a la inversa, ¿no? Eso es justicia. Entonces, ¿qué es injusticia? Cuando ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Dios está
constantemente revelando su ira desde el cielo. Porque en el ser humano hay impiedad, no hay rectitud, no hay las cosas buenas. Y por otro lado hay injusticia. Injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, al tema de la impiedad y de la injusticia, ahora añade que obstruyen la verdad. Toda forma de pecado, hermano, de alguna manera es un atentado contra la verdad. Piense bien eso. Todo pecado, de alguna manera, es un atentado contra la verdad. El ejemplo más claro, ¿no? La mentira. ¿Por qué la mentira es pecado? Porque niega la verdad. Pero igual yo le diría, ¿y el robo por qué es pecado? Porque va en contra de la honradez, que es una expresión de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pecado, hermano, podemos pensar? Hechicería. ¿Por qué es pecado? Porque acude no a Dios, quien es la verdad, sino que acude al padre de mentira, que es Satanás. Y así usted pudiera mencionarme el pecado que quiera: narcotráfico, alcoholismo, prostitución, asesinato, o sea, lo que quiera pensar. Siempre es un atentado contra la verdad. Pero hay una verdad esencial, diríamos, la verdad más grande, o dicho de una manera que no es correcto gramaticalmente, pero que teológicamente es una gran verdad, es que hay una verdad verdadera. ¿Y cuál es la verdad verdadera? Exacto, ya lo dijo un hermano, es Dios mismo. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, la verdad de las verdades es Dios. Entonces, cuando dice que con su impiedad y su injusticia obstruyen la verdad, esa es la verdad de Dios. Ahora, usted se podrá preguntar: ¿y cómo se va a obstruir a Dios? Le voy a explicar, dice Pablo. Versículo 19. Me explico, dice: lo que se puede conocer acerca de Dios. Vea, con solo eso que él ha dicho, lo que se puede conocer acerca de Dios, significa que hay cosas de Dios que se pueden conocer, pero hay otras cosas de Dios que no se pueden conocer. ¿Por qué hay cosas de Dios que no se pueden conocer? No es porque Él no quiera dárnoslas a conocer, no es porque Él oculte de nosotros esas cosas, es porque como humanos limitados que somos, no podríamos entenderlas, por mucho que el Señor nos lo explicara. Es como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo todavía que enseñarles, pero en este momento no lo pueden llevar. No tenían las condiciones. O sea, no era falta de voluntad de Jesús de quererles enseñar esas otras cosas, que son las que hoy nosotros aprendemos a través de las cartas, sino que eran ellos los que no tenían la capacidad de entender. No es que el profesor no le quiera enseñar al niño de quinto grado cálculo trigonométrico.
O sea, no es que se lo quiera ocultar, no es que sea un secreto. Lo que para que ese niño no tiene la capacidad de entenderlo. Más es lo que lo va a hacer sufrir. Entonces, igual, tendríamos nosotros que ser Dios para conocer todo de Dios. De hecho, es lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, que nadie conoció los pensamientos de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Ahí está claro. No podemos conocer a Dios en plenitud. Y cuando dice solo el Espíritu de Dios, el cual es Dios, entonces tendríamos que ser Dios nosotros para entender todo de Dios. Ahora, lo que Dios nos ha permitido entender es suficiente para que nosotros podamos tener vida y una relación sin trabas con Él. Eso es lo que podemos conocer acerca de Dios. Por eso dice el 19, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Quiénes son ellos? Esos hombres que viven en impiedad e injusticia y que por lo tanto obstruyen la verdad. Vea lo que está diciendo, que los que no conocen a Dios, los impíos, los injustos, dice que lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos. ¿Y por qué es evidente para esos impíos? Pues Él mismo, es decir, Dios, se lo ha revelado. Entonces, Dios reveló quién es Él. Y vea, no solamente somos nosotros los que hemos creído, no solamente somos nosotros los cristianos los que conocemos lo que de Dios se puede conocer. Lo conoce también el pagano, el ateo. ¿Y yo cómo puedo saber que ellos lo saben? Porque dice que Dios se lo reveló. Y se los reveló de manera tan clara que para ellos es evidente. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso, no? Que no somos nosotros los que decimos, es que mire, fulano, ese no sabe nada de Dios. Y con eso nos referimos a una persona que no tiene la experiencia de conversión. O decimos, ese no quiere nada con Dios. Pero eso no significa que por no ser creyente no conozca lo que de Dios se puede conocer. Sí lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Porque dice que Dios se lo reveló. Entonces usted dirá, bueno, pero qué extraño eso. Entonces, ¿cómo se lo reveló? Barajémela más despacio. Bueno, aquí va, dice Pablo. Ahora les explico. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente. Fíjese que parecería contradictorio, porque está diciendo las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. Bueno, ¿cómo es eso? Si es invisible, no se puede percibir. Y si se puede percibir claramente, es que ya no es invisible. Pero Pablo dice que las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. La cuestión es cómo. Ahí lo está diciendo, bueno, lo dice dos veces en el versículo 20. Desde la creación del mundo, es decir, la clave es la creación. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, y oiga esto, a través de lo que Él creó. Entonces, Dios se ha revelado a todos los hombres sin distinción
a través de lo que Él creó. Desde la creación, porque en la creación es donde Él creó. A través de lo creado es que Dios se manifiesta. Es que vea, hermano, nosotros estamos acostumbrados a pensar que Dios se nos revela a través de la Biblia. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero no es la única manera a través de la cual Dios se revela. Dios tiene otras maneras de revelarse al ser humano. Por ejemplo, se revela a través de la providencia, que es el gobierno de Dios sobre todo lo visible e invisible. Por la providencia, Dios se revela a nosotros. Pero Dios también se revela a través de la historia. La historia tiene una dirección, tiene un sentido. La humanidad, la civilización humana lleva una dirección, y eso no es casual. A través de esa dirección de la historia y de la civilización humana, Dios se está revelando. La máxima revelación de Dios fue en su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús es otra manera a través de la cual Dios se revela. Por supuesto, ya dijimos, la Biblia es otra manera a través de la cual Dios se revela. Pero aquí Pablo está hablando que a través de las obras de creación, Dios también se da a conocer al ser humano. ¿Y cómo Dios se revela? A través de lo creado. Bueno, esto, hermanos, realmente Pablo lo dice basándose en un salmo, que es el Salmo 19, el cual algunos de ustedes sabrán de memoria. Es el salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Este salmo se divide en dos partes. La primera parte es del versículo 1 al 6, donde nos muestra cómo Dios se revela a través de la creación. Y la segunda parte va del versículo 7 al 11, que es donde Dios se revela a través de su palabra, que en esa época era la ley, ¿no? Pero hablando de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan, es decir, los cielos están contándonos algo. ¿Y qué nos están contando? La gloria de Dios. El firmamento, o sea, las estrellas, proclama. ¿Y qué es proclamar? Es anunciar. ¿Y qué proclama? ¿Qué anuncia? La obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Es decir, no es que el cielo hable, ¿verdad? Sino que por lo que los cielos y la tierra son en sí mismos, dice el versículo 4, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo, porque en todo el mundo está su creación. De hecho, estos versículos 3 y 4 Pablo los va a usar en Romanos, como lo vamos a ver cuando lleguemos. Ahora, en el versículo 7, como le digo, empieza a hablar ya de la otra revelación, que es a través de la palabra. La ley del Señor es perfecta, que infunde aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, etc. Allí estamos ya en el capítulo 2 de Romanos. Es decir, para Pablo el Salmo 19 fue como la plantilla de la cual él sacó esta reflexión. Entonces él dijo, bueno, Dios se revela a través de su creación, porque los cielos anuncian la gloria de Dios. Pero luego también se revela a través de su palabra. Entonces, en este capítulo 1 y aún en el capítulo 2 hasta el versículo 16, él habla de cómo Dios se revela a través de la creación.
Pero a partir del versículo 17 comienza a hablar de cómo se reveló a través de su palabra escrita. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿A usted le ha ocurrido en estas noches, hoy que ya viene el verano y que el cielo queda limpio? Entonces decimos, el cielo se llena de estrellas. Realmente las estrellas siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que no las veíamos por las nubes, pues porque es invierno, ¿no? Pero en el verano se ven. Y sobre todo, si usted va a un lugar donde no hay mucha luz, el campo, a la orilla del mar, en un lugar donde no hay mucha luz, y ve el cielo, hermano, es una maravilla, ¿verdad? Y usted se queda extasiado y dice: qué grande es Dios, qué maravillas las de mi Dios. ¿Y de dónde saca esa conclusión? De ver las maravillas de Dios. Pero Dios no solo creó los cielos, Dios creó los mares, Dios creó las montañas, Dios creó los grandes elefantes, que no hay ni uno en el país, pero también creó a los pequeños colibríes y creó a las hormigas. Es una cuestión como de observación, ¿verdad? Que cuando uno comienza a observar, uno dice: cuán grande es Dios. O sea, porque la grandeza de Dios no solo se ve en lo infinito como es el universo, sino que también en lo pequeño, aún en el campo microscópico. ¿Y qué podemos conocer de Dios a través de la obra de la creación? Ahí lo dijo ya. Porque las cualidades invisibles de Dios, estoy en el versículo 20. Oiga, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Él está diciendo que de la creación el ser humano tres cosas puede aprender. Primero, que existe Dios, porque dice su naturaleza divina, está hablando de su esencia de Dios. Entonces la naturaleza nos dice: Dios existe. En segundo lugar, nos dice que Dios es poderoso. Y en tercer lugar, nos dice que es eterno. Porque estas estrellas que usted ve sobre nuestras cabezas son las mismas que vio Pedro de Alvarado cuando vino a estas tierras. Son las mismas estrellas que antes de la colonia los pueblos olomegas, pipiles que vivían acá, perdón, los lencas, no los olomegas, los lencas, vieron. Y son las estrellas que han estado ahí por siempre. Entonces, ¿qué significa? Que si las estrellas han estado ahí por siempre, digo por siempre después de la creación, ¿no? Entonces Dios, que fue quien hizo eso, es más grande y más eterno que las estrellas. Entonces, por eso las obras de creación nos enseñan esas tres cosas. Número uno, que Dios existe. Número dos, que es poderoso. Y número tres, que es eterno. Ahora, esas tres cosas, dice Pablo, son suficientes para que todo humano reconozca a Dios. Y por eso termina el versículo 20 con esta frase: de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Nadie podrá decir al final: es que a mí nadie me contó de Dios. ¿Cómo que no? Si ahí está la creación. Y aquí está la respuesta a una pregunta que las personas hacen con frecuencia, y la voy a responder para que le quede ya de una vez la respuesta. Es la gente que dice: oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esos pipiles que vivieron aquí en estas tierras y que nunca oyeron de Jesús? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder? Bueno, más adelante Pablo va a explicar eso, pero en este momento yo le doy la respuesta, y es que Dios se reveló a ellos.
a través de la creación, más a ellos, porque ellos vivieron en contacto puro con la naturaleza. Nosotros hoy tenemos muchas cosas artificiales. Todo lo que usted ve aquí alrededor, todo es artificial. Aquí no hay nada natural, ni siquiera una plantita, y esas son también artificiales. O sea, aquí no hay una hoja, aquí yo no veo una flor, no veo un ave, nada, ¿verdad? Bueno, solo nosotros los seres humanos que somos creación de Dios. Pero todo lo demás es fabricado por el hombre. Entonces, si usted pregunta, ¿y qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Qué pasó con los pieles rojas? O actualmente, ¿qué pasa con esas etnias, por ejemplo, que viven en el Amazonas y que viven en edad de piedra todavía? Y que es prohibido por el Ministerio de Cultura de Brasil llegarles a predicar el evangelio. Es prohibido, no se puede. ¿De qué va a pasar con ellos? Se van a perder todos porque no saben ni siquiera el nombre de Jesús. No, dice Pablo, ellos no tienen excusa, porque desde la creación del mundo, las cualidades, la naturaleza de Dios, su poder, su eternidad, fueron claramente percibibles, de manera que no tienen excusa. Y si usted me dice, a través de la creación una persona puede llegar a ser creyente y salvarse, sí, Pablo lo va a explicar más adelante. Lo voy a explicar más adelante. La triste historia es que no fue así. No fue así. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad, que es cuando Pablo dice que, habiéndose revelado Dios, debieron adorarle como creador, pero en lugar de adorarle a él como creador, comenzaron a adorar a las criaturas, y ahí nace la idolatría. Pero ese es tema de la próxima oportunidad. Entonces, por ahora, hermanos, nos quedamos en que Dios se ha revelado a todo ser humano, porque no solo la Biblia es la manera como Dios se revela. O sea, porque usted puede decir, pero mire, usted sabe que en el mundo, en el planeta, hay más de 1.000 millones de musulmanes, y es el grupo religioso, bueno, al menos hasta hace unos años, que más rápidamente estaba creciendo en el planeta, más que los mismos cristianos. Últimamente ha decrecido ese ritmo tan fuerte que llevaban los musulmanes. Pero entonces usted dirá, entonces significa que todos esos miles de millones de personas se van a ir al infierno y se van a condenar solo porque no tuvieron oportunidad de oír el evangelio. ¿Y ellos qué culpa tienen de no saber que existe un libro que se llama Biblia? De no saber que existió un personaje que vino hace 2000 años y que se llamó Jesús. Es que esa es una manera de revelación, pero hay otra, que es la naturaleza, es la creación, la cual, dice Pablo, les deja sin excusa, porque esa naturaleza, esa creación es suficiente para que el ser humano lo reconozca como Dios, como eterno, como poderoso, y para que lo adore como creador. Pero es lo que el hombre no hizo, y eso es lo que Pablo seguirá explicando. Bienaventurados nosotros, hermanos, porque no solamente tenemos la obra, la creación de Dios, además tenemos el evangelio, y además tenemos el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Somos más que favorecidos, pero por la misma razón, más que responsables. Porque usted no va a entender ni a conocer el sacrificio de Cristo por observar las estrellas o por ver cómo el colibrí saca mieles del clavel. Eso se conoce solo por la revelación especial que es la Biblia.
Entonces, es algo, hermanos, fabuloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero con aquellos que vivieron en épocas remotas, es que nadie, hermano, nadie escapa a la creación. Comenzando por un hecho básico, y es que todos, cada uno de nosotros, somos creación. Entonces, yo pudiera ser ciego, sordo, insensible, no tener tacto, no tener nada. Pudiera ser todo eso, pero sigo siendo creación de Dios. Y por ser yo obra de Dios, es la revelación a mí que Dios existe, que es poderoso y que es eterno. Y me deja sin excusa. Así que los pipiles fueron responsables, lo son. Pero si no conocieron la Biblia, pero sí conocieron la divinidad, el poder y la eternidad de Dios por las cosas creadas. Lastimosamente, en lugar de adorar al Creador, adoraron las criaturas. Pero repito, eso es para el próximo tema. Pero por ahora, hermanos, Dios ha sido bueno y se ha revelado a nosotros. No tenemos excusa, debemos creer a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente. Qué bueno eres, Señor, que cada día tú manifiestas tu grandeza. Tu creación, Señor, nos habla, nos cuenta de tu historia, aun cuando no hay voz ni oímos un lenguaje. Pero del atardecer al amanecer y todo el día pleno nos hablan de tu grandeza, de tus maravillas. Y estas personas que están aquí, como también a través de la televisión, de la radio, del internet, están, Señor, hoy creyendo, no solamente por la revelación que has hecho a través de las obras de creación, sino que por tu palabra, que es en la que hoy hemos reflexionado. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, también a verte en todo lo creado, aún en la roca más pequeña, aún en la rama rota de un árbol. Podemos percibir tu maravilla, tu sabiduría, tu poder, tu grandeza. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque tú, Señor, eres el creador de todo y además nuestro Salvador. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén.